explicaré pues, lo que viene siendo el método de los 8 pasos de CAT que ya vimos en la clase de teoría. Bueno, mis compañeros, Gonzalo Guzmán de la Mata. Luis Enrique Lorenzo Pasa y quien les habla, Rodrigo Sánchez Romero. Se nos dio en este caso un laboratorio de 2 componentes por los cuales analizar usando el método de los 8 pasos, en el cual veremos las fallas que tuvieron y analizamos mediante unos diagramas de Chikawa o el 5 por qué, viendo qué problemas pudo haber surgido, también viendo el material y inspeccionando la existencia por rotura por fatiga. Bueno, empecemos con los 8 pasos de Caterpillar. Para ello tenemos 2 componentes a analizar. El primero es un breaker bar, que es una palanca, y el segundo es un árbol de levas. En este caso, ¿cuál es el problema con el breaking bar? La rotura del cabezal de palanca de rotura. En este caso, podemos ver en las imágenes que una de los agarres de los pines de nuestra palanca ha sufrido una rotura. Árbol de levas. Nuestro árbol de levas sufrió una rotura en 3 partes de cada fractura de los mismos rasgos. Bueno, antecedentes de nuestra palanca. Hemos deducido estos antecedentes porque no teníamos un historial. Por ello damos a conocer de que posiblemente fue utilizado para ajustar pernos o tuercas a alto torque. Otro fue que se usó como palanca. El uso incorrecto de las herramientas provocan la rotura de estas. O también la caída de una altura considerable y cayó justo en el punto de quiebre. Para nuestro árbol de levas, deducimos que hubo una posible fractura en el eje debido a una incorrecta calibración al momento de calibrar nuestro motor. Una sobreexigencia en nuestro motor, un torque muy elevado sobrepasó los rangos permitidos por nuestro árbol de levas. O el eje ha sufrido un pandeo. Hay veces cuando montamos no aseguramos o no ponemos en un lugar seguro nuestros componentes y estos tienden a doblarse por el peso que les podemos poner. A eso le llamamos pandear. Nuestro material del que está hecho nuestra palanca es de un acero al cromo vanadio. En su mayoría las composiciones de estos materiales son acero para herramientas. Y aquí, como podemos ver, hemos analizado nuestra falla, nuestra fractura. Es que comparando con un eje podemos ver que la superficie tiene los mismos rasgos que la fractura que tiene nuestra palanca. Por ello nosotros determinamos que esta fractura de este componente ha sido una fractura por fatiga. Y como podemos observar también aquí, vemos que hay un cierto golpeteo en esta herramienta. Entonces significa que ha sido sobreexigido a más de su capacidad. Y por último tenemos a nuestro árbol de levas. Es un material de un acero SAE 1045. Este material es para materiales que van a resistir bastantes esfuerzos y son dúctiles. En este caso podemos ver que nuestro material ha sufrido una rotura por fatiga también. A esta rotura se le llama rotura de fatiga frágil. Porque justamente por esto, tal vez por algunos de los antecedentes que hemos dado, es que significa que el eje no cumplió su función exacta y se tendió a romper. Comparando estas 2 imágenes podemos ver que se asimilan bastante la rotura. Bueno, continuando con los 8 pasos de CAT, realizamos un Ichikawa debido a la fractura frágil de la palanca de rotura. Para ello, en nuestro Ichikawa nos dividimos en 6 puntos: hombre, máquina, entorno, material, método y medida. Les voy a hablar algo resumido. En la parte de hombre, a veces se realiza la fractura de la palanca debido a falta de capacitación o a la inexperiencia del técnico o falta de conocimiento. En la parte de la máquina puede ser los sobreesfuerzos o una incorrecta selección de sitio de trabajo. En el entorno puede ser que el espacio es reducido
o también el espacio es inclinado, así que al momento de hacer un desajuste o ajuste vamos a hacer un mal esfuerzo. La parte del material puede ser un error en el diseño o una mala fabricación. En la parte del método es una mala operación o un mal posicionamiento, y en medida una mala revisión o insuficiencia en la dureza. En la parte del ACR, el evento es fractura frágil de la palanca de rotura, y en la evidencia física es los puntos de grieta que presenta la palanca en los costados. Esto lo subdividimos en tres partes: ajuste y desajuste inadecuado, mal posicionamiento y mal diseño. En la parte de raíces físicas lo dividimos en sobreesfuerzos inadecuado, área de trabajo desnivelado y materiales inadecuados. En raíces humanas puede ser por parte del técnico una mala operación, falta de control en la operación, o en la parte del diseño una función inadecuada. En raíces latentes puede ser la parte del técnico que tiene una inexperiencia, falta de conocimiento al hacer los ajustes y desajustes, o aplicando un sobreesfuerzo. Y en la parte del diseño una mala fabricación. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Roy Alexander de la Mesa y a continuación hablaré sobre el diagrama de los 5 porqués, el cual lo utilizamos para poder identificar cuáles son las causas más probables que hayan provocado la rotura del eje de levas. Bueno, encontramos 4 causas principales, las cuales vendrían a ser por sobreesfuerzo en los lóbulos del eje, por ajuste con torque excesivo de los pernos de las tapas de los cojinetes, por fatiga del material del eje y por último por juego radial del eje. Este diagrama nos permite realizar ciertas preguntas que nos van a ayudar a identificar qué es lo que causó cada evento. Por ejemplo, en este caso, el sobreesfuerzo de los lóbulos, ¿por qué fue causado? Pues puede haber sido por 2 razones: por el contacto entre las válvulas y la cabeza del pistón, o por el desgaste de los asientos de las válvulas. En el primer caso, por el contacto de las válvulas con el pistón, este se puede deber a una mala sincronización, ya que cuando no se sincroniza bien, el pistón llega a su punto muerto superior antes de lo adecuado y la válvula se encuentra todavía abierta, y esto ocasiona que se genere un golpeteo, el cual desgasta el eje y puede hacer que este se dañe. ¿Y esto por qué se debe? A una mala sincronización. ¿Y por qué se produce una mala sincronización? Bueno, básicamente se produce por falta de conocimientos por parte del técnico. ¿Y por qué el técnico no tiene estos conocimientos? Porque este personal que fue contratado no es el más calificado para esta labor. En la segunda opción tenemos el desgaste por el asiento de válvulas. Como sabemos, las válvulas entran en una especie de asiento en el cual tienen que encajar a un cierto ángulo para así poder hermetizar la cámara de combustión. Pero ¿qué pasa si este está desgastado? Esto va a hacer que la válvula ingrese más adentro de lo normal, y esto va a producir que una variación de milímetros dentro de los lóbulos del eje de levas, aunque sea mínima, va a ocasionar que se genere una sobrepresión, y esto va a hacer que a la larga se pueda romper el eje. ¿Y este desgaste a qué se debe? Bueno, se puede ver a 2 razones: por falta de mantenimiento o por un montaje inadecuado. Con respecto a la falta de mantenimiento, también podemos observar que esto se puede deber a la falta de control del equipo. ¿Y por qué no hay un control del equipo? Bueno, esto se puede ver a la falta de interés de la empresa, o también porque no cuentan con el dinero económico para poder realizar estas acciones. Con respecto al montaje inadecuado, también puede deberse a una falta de conocimiento, como es el que creemos que es en este caso, ya que, como sabemos, estos motores han sido montados por los mismos alumnos de Dexu, y a veces estos no vienen preparados para hacer estas labores. Sus conocimientos no son aún lo suficientes y puede que logren hacer una mala sincronización, y esto daña el equipo y produzca la rotura que podemos ver en imágenes. Y esta falta de conocimiento se debe a la falta de capacitaciones, o en este caso en los alumnos por falta de interés en el curso. La segunda causa más principal es el ajuste con torque excesivo de los pernos de los tablas de cojinetes. En un motor, cada componente tiene que ser ajustado con su torque adecuado, ya que de no ser así, o puede generarse una deflexión o deformación en los componentes, o puede quedar muy flojo y puede producirse un desajuste más adelante con las mismas vibraciones del motor. El hecho de no darle el torque adecuado se puede ver a varias razones, pero la más principal puede ser a no seguir las especificaciones dadas por el fabricante. ¿Y por qué no se siguen? Esto puede ser porque no se usan los manuales
porque no tenemos los manuales o porque no se quiere usar. Y eso ya vendría en un aspecto más del técnico, ya que vendría a ser una negligencia o incumplimiento de este. Si en caso no se cuenta con los manuales, esto se puede ver a que la empresa no cuenta con estos materiales o que no le dan interés o tienen cierta ignorancia de la empresa, ya que piensan que estos ajustes o trabajos se pueden hacer así sin ninguna especificación técnica. Y si en caso el técnico no está cumpliendo con seguir los manuales, esto se puede ver a que no tiene seriedad en su trabajo o porque no es un técnico calificado para esta labor. Luego podemos encontrar otra razón, que es por fatiga del material. La fatiga del material se puede ver por el uso excesivo de este componente, ya que no se han programado los mantenimientos adecuados o por falta de un plan de gestión y mantenimiento del equipo, y también por falta de interés o dinero de la empresa. En el último punto podemos observar que se puede deber por un juego radial del eje. Cuando los cojinetes están desgastados, produce que el eje tenga un juego radial, es decir, que quede como que, decirlo así, una palabra coloquial, quede un poco choclón. Y esto va a ocasionar que a la larga se produzca una deflexión en el eje, y esto se puede dañar y se puede llegar a romper. Esto se puede ver a una falta de lubricación por niveles bajos de aceites o por conductos obstruidos, y estos dos pueden deberse a la falta de control o por un aceite contaminado. Pero el desgaste de los cojinetes también se puede ver a que la lubricación o el aceite que se está usando para lubricar no es el adecuado, es decir, tiene partículas contaminantes que están dañando los cojinetes y producen el desgaste. Y esto se puede ver a filtros saturados o por falta de control. Y así es como podemos observar que este diagrama nos ayuda a identificar cuáles son las posibles causas, las cuales, de acuerdo al contexto que tenemos o los datos que nos brinda el problema, vamos a poder identificar la razón más adecuada, o la solución o la causa más idónea para cada problema. Bien, profesor, continuando con la exposición del video, yo explicaré un poco del ACR del eje de levas. Bien, en este caso en el laboratorio vimos de que nos entregaron un eje de levas roto, el cual tenía hemos definido que el problema es una fractura frágil en el eje de levas del motor Toyota 2C, el cual es un motor de 4 cilindros. Bien, lo que hemos llegado a encontrar preguntando a nuestros compañeros de ciclos posteriores, que al momento de arranque se escuchó un sonido a rotura, pero igual pues, seguían intentando prenderlo. Luego, el tiempo de funcionamiento del eje de levas no lo sabemos, por ende lo estamos poniendo como desconocido. Bien, prosiguiendo, vamos a evaluar ahora las tres posibles causas, en este caso las latentes, las físicas y las humanas. Bien, continuando con esto tenemos las causas físicas. En las causas físicas tenemos, por ejemplo, el material inadecuado de fabricación. Por ejemplo, puede ser que nuestro eje de levas haya sido un material específico y en este caso hayan diseñado de otra manera, o sea, un componente chino. Bien, continuando también tenemos entre las físicas, tenemos el aceite y lubricación defectuoso o de mala calidad, lo cual impidía que este eje de levas se lubrique correctamente. Inclusive podemos haber generado la rotura de otros componentes. Bien, continuando con esto tenemos causas latentes. Las causas latentes tenemos acá que tenemos, por ejemplo, que en el motor siempre hay punto de sincronización para poder funcionar correctamente, para que sincronice el eje de levas, la bomba de inyección y el cigüeñal. En este caso, si uno de estos puntos está mal ubicados en todo esto, podríamos crear falta de compresión o podremos generar este tipo de roturas que ocasiona este punto, por ejemplo. Entonces tenemos que tener siempre el punto exacto. Esa es nosotros pensamos de que es la más probable. O también vemos de que hay causas humanas, o bien el punto de sincronización estaba mal ubicado, o bien nosotros o el que armó este componente puso en mala posición este punto, generando este tipo de rotura. O también puede ser de que anteriormente ya haya empezado a fallar esto y generaron mantenimiento incorrectamente, no le hacían su cambio de aceite, cosas así, y generando eso. Entonces nosotros llegamos a una conclusión, la cual es que este eje de levas se rompió debido a que hubo una mala sincronización en el motor Toyota 2C, y al momento del arranque el motor intentó funcionar, pero no, como se escuchó algo, intentaron seguir arrancando igual, pero sonó muy fuerte y decidieron dejar de intentar arrancar, generando así de que Buen día, profesor. Mi nombre es Rodrigo Sánchez Romero y en esta oportunidad voy a hablar de las conclusiones del segundo laboratorio de monitoreo, acondición y análisis de falla. Bueno, como primera conclusión tenemos que el hacer el uso de las herramientas de falla, ya sea
el ACR, el Ichikawa, el AMEF, los 5 por qué, nos va a ayudar a encontrar las causas más probables por las cuales se originó la falla de un componente. Y si ese componente trabaja en conjunto de otros, también nos ayudará a evitar posibles problemas que también pueden ser generados por las mismas causas. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, en la segunda conclusión tenemos que el eje de leva se pudo determinar que una de las causas de la falla es el mal ensamblaje y la calibración del componente en el motor. Cuando me refiero a que si un componente trabaja en conjunto con los demás, en este caso, agarrando el eje de levas, trabaja en conjunto con otros para hacer funcionar el motor. Si uno de estos falla debido a una mala calibración, los demás componentes también, al estar posiblemente mal calibrados, comenzarán a fallar, comenzarán a presentar desgastes y problemas en el motor. Por lo cual, pues, la falla que puede ser en este caso una pequeña falla puede llevarse a una gran falla, tanto así que el motor ya queda inservible, por así decirlo, si es que no se reemplazan los componentes de dentro. Y en la tercera conclusión tenemos que en la fractura de la palanca de dados se observó que la causa de la falla se originó por una mala manipulación de la herramienta y que la mala manipulación haya generado un peligro a las personas que estuvieron alrededor del trabajo. Se pudo concluir esto ya que la palanca de dados tuvo rotura de una de las orejas en el cual se sostiene el tubito y el dado para poder ajustar, porque ese tubito esa oreja o bien se rompe porque ha sido dañada o golpeada o por una mala manipulación. En el momento de hacer una mala manipulación y aplicar una fuerza para ajustar un dado, siempre cuando se rompe, cuando posiblemente se rompió, pudo haber generado un golpe, un daño a un compañero cercano por no haberse dado cuenta de eso. Bueno, gracias.